Tierra con más dolor, unidos en esperanza, en paz y amor. Desde los cielos un canto de unión, millones de corazones, una sola canción. Amor en la Quiero noche. hablarte de algo muy importante. Algo invisible que influye mucho en nuestras vidas. Está entre nosotros. Pero no le solemos prestar suficiente atención. Solo cuando desaparece. Cuando ya es demasiado tarde. Es un lugar único. Un lugar donde cabe todo el mundo. Da igual de qué equipo seas o qué ropa lleves. Un lugar donde puedes hablar con libertad sin que te cueste la cárcel. Un lugar donde un mechón de pelo no te cueste la vida. Un lugar donde el futuro no está en manos de un solo hombre. Donde puedes besar a quien quieras. Donde nos sentimos seguros y cuidamos los unos de los otros. Y donde nuestros hijos también querrían vivir. Un lugar donde nos unimos ante la adversidad y decidimos juntos sobre nuestro futuro. Es un lugar muy valioso. Se llama democracia. Defendámosla juntos. Únete a todosjuntos.eu por la democracia. Adela, todo un lujo y un honor que nos recibas telefónicamente y que podamos hablar contigo, porque sé que este es un tema que te llega al corazón directamente. Muy buenas tardes. Hombre, buenas tardes, y me llega al corazón y demás, porque es que es la maravilla hablar de mi padre, que fue una maravilla de persona. Hay una pregunta que te quiero hacer, bueno, son tres realmente, pero hay una muy importante. Hoy es un día en el que muchos países se suman a un reconocimiento que ya tú me decías que era un reconocimiento de antes, de hace mucho tiempo, pero que ahora se vuelve a reafirmar después del tratamiento que tuvo el tema en la ONU recientemente, y es el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado. Creo que tú tienes tu opinión al respecto sobre la situación, porque esta situación no es nueva. Hombre, primero el conflicto entre los palestinos y los judíos es, coge la Biblia y ahí lo tienes. Pero déjame que te diga que al final de la Segunda Guerra Mundial se reconoció Israel y se reconoció el Estado de Palestina, que había sido hasta entonces un protectorado inglés, como sabes. Y entonces los palestinos dijeron, no, si se reconoce Israel, nosotros no queremos. Y desde entonces estaban en lucha de guerra. O sea, que reconocer el Estado de Palestina está archi reconocido. Y si ellos no quieren... Y lo que pasa es que como Palestina está trufado, invadido y absolutamente dirigido por Hamas, que como sabes es un grupo terrorista de Irán, y que eso es lo que hay, y no eso, y son los que dirigen a los pobres palestinos, que son como siempre las víctimas de todo. Hay una pregunta también que viene directamente con algo que está sucediendo. Estamos en plena campaña de las elecciones europeas, Adela, de la construcción europea, y hay un peligro y hay una inquietud generalizada en muchos países del avance del nazismo otra vez. Otra vez las esvásticas, otra vez otra filosofía, y se habla de otro Reich. Y suenan cosas que a mí, al menos como persona, como ciudadano demócrata europeo, me suenan mal, me rechinan en los oídos. Cuando vuelves a oír hablar de estas historias y de esta preocupación que existe en Europa, ¿qué piensas? Yo no creo que hay tanta eso. Desgraciadamente, los judíos siempre están en el punto de mira de todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo hace todo mejor o porque lo que sea. Pero están siempre... Y yo creo que el antisemitismo de ahora es el mismo antisemitismo que ha habido desde la Biblia, otra vez hablando de la Biblia. ¿Pero qué le vamos a hacer? Y yo no creo que esté creciendo. Yo creo que es una cosa... Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo le daba mucha pena, pero las cosas volvieron a su ser, desgraciadamente, porque así es. ¿Tú qué crees? La verdad es que es un asunto enormemente complicado, pero la inquietud... Enorme complicado. Pero no es peor ahora que hace 40 años o hace 50 años.
hay gente así que se educa en el odio a los... es antisemita de nacimiento. ¿Y qué le vamos a hacer? Mala suerte. Es muy... Hay que luchar y procurar que todo el mundo se lleve bien, que sería tan fácil. Hay muchos reconocimientos a gente buena, ilustre, que ha hecho cosas por los demás, pero una gesta como la que hizo Ángel Salbriz es difícilmente emulable en los tiempos que corren, porque se arriesgó su vida, la de su familia, la de su gente y sobre todo lo más importante, consiguió hacer algo pues que a mí me llama mucho la atención. De cierta forma, de cierta manera, Adela pues engañó tanto a Hitler como a Franco, ¿no? Porque si no, ¿cómo hubieran salido los judíos de Budapest? Franco verdaderamente no se metió en nada, porque como comprenderás, en el año 43 y en el año 44 Franco no estaba para pensar en los judíos de Budapest. Pero desde luego te digo que él tomó una responsabilidad con 34 años y hizo una gesta que estoy completamente de acuerdo contigo, que es absolutamente impresionante. Absolutamente impresionante, porque además se jugó su vida, su puesto, su carrera. Alquilaba pisos para meter a estos señores pobrecines míos que los perseguían. Bueno, es que nosotros los hemos visitado en Budapest y es que metían a miles de personas, les llevaba comida, les llevaba medicinas, las bombas caían. Bueno, era brutal. Y el coche de la delegación diplomática española era un coche respetado por todas las fuerzas ocupantes también, ¿verdad? Bueno, porque iba la bandera española y porque pues ya sabes que mi padre pues hizo una gran donación para los pobres que estaban siendo invadidos por Rusia, todos los húngaros y tal, y entonces ya pues se llevaba bien con todo el mundo y consiguió que por los pisos que él organizaba para los judíos estuvieran bajo la cosa de España con una bandera de España y no eran territorio, eran territorio español, porque eran de la delegación, de la embajada. Soberanía española. Pero no había ¿verdad? embajada en aquella época, era delegación. Soberanía española. Soberanía española, y ahí no entraban. Aunque muchas veces trataron de entrar y mi padre llegó a ir a las estaciones de tren, cuando estaban todos los judíos en fila metiéndose en los trenes y decía, ¿hay alguien que tiene algo que ver con España? Y todos los que se salían, se iban con él, los salvaba. Y se jugaba la vida de ir a las estaciones donde estaba todo el mundo, todos soldados armados que se podían haber enfadado y haber dicho, a ver, este señor que se vaya. Increíble. No, es increíble, es una cosa increíble que haya hecho eso, porque además un país en guerra invadiéndose por abajo por los rusos y con los nazis gobernando era muy serio, no era un paseíto de rosas. Adela, ¿confía usted en que veremos la conclusión de la guerra pronto? No confío nada. Hombre, habrá una treguita, pero otra vez vuelvo. Estamos así desde la Biblia. No creo que se arregle. Nunca se va a arreglar porque la gente odia. Desde pequeñitos se lo enseñan y no hay nada que hacer. La gente no sabe vivir sin odiar. Y es una tragedia. Es el ser humano que tenemos ese pecado horrible dentro del alma. Y una pregunta, sé que me va a contestar lo lógico que contestaría una hija orgullosa de su padre, pero yo tengo que hacer la pregunta. ¿No cree que ya es hora que en España se comience a organizar un reconocimiento real, importante, a nivel cultural, a nivel político, a nivel personal, con la figura de Salbriz? A mí me encantaría, y todo lo que sea honrar a mi padre me parece maravilloso, pero verdaderamente yo no puedo expresarme diciendo que quiero que hagan un homenaje a mi padre, porque me da no sé qué, pero de que se lo merece, desde luego, a tope. Se lo merece a tope, porque se jugó la vida, se jugó la familia, se jugó la carrera y se jugó porque no a todo el mundo le pareció muy bien lo que hizo. No a todo el mundo, no a todo el mundo. No, lógico. Adela, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por ser siempre tan cariñoso y tan amable con y muchísimas gracias a ti. Y es un orgullo trabajar y hacer estas cosas de vez en cuando y hablar con alguien que, como usted, ha sido testigo de la historia más inmediata de nuestra Europa, la Europa que estamos votando en nuestros días. Desde luego. Hombre, yo nací en Budapest, o sea que soy húngara de nacimiento. Bueno, no, siempre fui española, pero húngara.
y me da mucha pena lo que ha sufrido el pueblo húngaro, los judíos y los gentiles. Y no olvidemos que en el Holocausto perecieron judíos, pero también gente de otros grupos minoritarios Hombre, claro, por supuesto. y que son de igual importancia en Europa. Gente que Lo que tiene uno que procurar es que no haya holocaustos, que no haya odio, que no haya ese rencor y esa pesadez de toda la vida de estar unos contra otros. Pero en fin, eso es nuestro trabajo. El tuyo sobre todo, que lo haces muy bien. Que tenga un buen viaje de Madrid hasta Jerez y luego después a su punto de destino en la costa de Cádiz, donde sé que es muy feliz. Un abrazo, ¿vale? Especialmente un abrazo muy fuerte hay y gente que se muchísimas educa en el odio. Gracias a usted, Adela. Y yo creo que ese es el gran mal de nuestra sociedad en estos momentos, y tú lo expresabas bien también, Pepe, ¿no? Al final hay partidos de extrema derecha que fomentan el odio y que nos hacen muchísimo daño en nuestra sociedad. Solo hay que escuchar declaraciones del presidente de Argentina, de Milei, de Meloni, de Abascal. Escuchábamos hace poco al expresidente de Estados Unidos, a Donald Trump, en un meeting donde, por cierto, estaba Santiago Abascal aplaudiendo, donde se hablaba que las personas inmigrantes, los inmigrantes ilegales, no eran personas. Esto decía textualmente Donald Trump. Y a mí me parece que esto es muy peligroso y que están sembrando una semilla muy peligrosa en nuestra sociedad y evidentemente también que está teniendo consecuencias terribles en el mundo. Y por supuesto lo que está pasando en Gaza, en Palestina, a mí me parece un horror, me parece una tragedia humanitaria que con la perspectiva del tiempo seremos capaces de valorar realmente lo que está pasando. Y si me permites, Pepe, porque hoy es un día importante para nuestro país, yo quiero decir que me siento muy orgullosa como española de que el gobierno de mi país hoy se haya querido sumar a lo que ya han hecho más de 140 países en el mundo, que es levantar la bandera de la paz, de la convivencia y pedir que se reconozca el Estado palestino. Yo creo que cuando pase el tiempo, la historia nos dirá que los españoles estuvimos en el lado correcto de la historia, y eso como ciudadana, como española, me hace sentirme profundamente orgullosa del gobierno de mi país. Porque, por ejemplo, Netanyahu no es Israel. De hecho, hay muchos israelitas que están apoyando precisamente el atropello que están haciendo los israelitas con el pueblo palestino. Pero esa concordancia entre cerrar la universidad o cerrar los vínculos con Tel Aviv y tal, yo la verdad es que por más que lo intento de pensar y encontrarle un sentido, no se lo veo. O sea, tú puedes hacer una serie de acciones, pero no una serie de acciones que estás perjudicando a los propios estudiantes. Yo la verdad es que no me gusta diferenciar una cosa de la otra, apoyando la causa, pero la verdad es que me parece un poco peligroso también eso. Sí, lo primero, la primera propuesta de la Asamblea por Palestina era romper relaciones si la Universidad israelí no condenaba ni la invasión, y no la condenaron, y claro, eso fue el detonante. Entonces, al final la universidad tiene que ser el faro, ¿no?, de la sociedad, y creo que es importante que fuera la primera, también gracias a las movilizaciones estudiantiles, en romper. Al final está todo conectado, las relaciones internacionales, la política, la universidad, el conocimiento. Entiendo tu posición, pero creo que era dice el presidente del gobierno, lo acaba de decir ahora mismo, que el reconocimiento del Estado de Palestina no es solo una cuestión de justicia histórica con las legítimas aspiraciones del pueblo palestino, es una necesidad urgente para lograr la paz y es la única manera de avanzar. Comparezco ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina, es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz.
la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Si bien no corresponde a nuestro país, a España, definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. También es esencial que Palestina vea reconocida su lugar en la comunidad internacional. El reconocimiento de Palestina como Estado es una decisión que adoptamos, o no adoptamos, mejor dicho, contra nadie, pero sí quisiera decir que por esa razón España va a seguir apoyando a Palestina. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos Estados. España, como saben, condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo. Quiero decirles que desde mañana mismo concentraremos todos nuestros esfuerzos en hacer realidad la solución de los dos Estados. Y lo haremos con tres grandes prioridades. La más urgente, en primer lugar, sigue siendo poner fin a una crisis sin precedentes en la Franja de Gaza. Hago un llamamiento, una vez más, a un alto el fuego permanente, a la entrada de ayuda humanitaria y a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamás. En segundo lugar, vamos a apoyar a la Autoridad Nacional Palestina en el proceso de reformas iniciado por su nuevo gobierno. La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar de todo nuestro apoyo. Y finalmente, en tercer lugar, seguiremos impulsando la cooperación con nuestros socios árabes, que también trabajan por la paz y la prosperidad en la región. Vamos a seguir aunando esfuerzos para la convocatoria de una conferencia internacional de paz que haga realidad de una vez por todas la solución de los dos Estados. La decisión que hoy adopta España se basa en el respeto al derecho internacional y a la defensa del orden internacional basado en reglas. Principios que nos guían siempre, sea cual sea el contexto. Tanto en Gaza, Palestina, como en Ucrania, España siempre defenderá los propósitos y los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Con el paso que hoy damos, asumimos nuestra responsabilidad en la búsqueda de la paz, de la seguridad, de la prosperidad de todos los pueblos, conforme al mandato que establece el preámbulo de la Constitución española. Pero por encima de todo, actuamos conforme a lo que se espera de un gran país como es España. Gracias. A mí me parece muy valiente. Yo creo que nosotros tenemos un presidente del Gobierno de España que desde el primer momento ha liderado el discurso de la paz en el mundo. Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un líder internacional, lo es en Europa y lo es en el mundo. Solo hay que ver cómo se ha molestado Milei en venir a España para confrontar con Pedro Sánchez y tener unos minutitos de gloria. Y yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy valiente desde el primer momento. Desde el primer España, momento, como saben, pidiendo una conferencia internacional de paz, desde el primer momento pidiendo el alto al fuego, desde el primer momento condenando el atentado de Hamás y desde el primer momento mostrándose pues, colaborador de la convivencia, de la paz y del reconocimiento, en este último caso, del pueblo del Estado palestino, ¿no? Le escuchamos, María, está precisamente hablando del presidente de lo que se va a hacer en los próximos días. Fin a una crisis sin precedentes en la Franja de Gaza. Hago un llamamiento, una vez más, a un alto el fuego permanente, a la entrada de ayuda humanitaria
y a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Y yo creo que en el fondo, en este país, ¿verdad, Manu, Alberto, María? Estamos necesitados de elementos de orgullo, de posiciones en las cuales nos sintamos todos unidos. A mí a veces me produce una cierta envidia sana la actitud que tienen con su país en Francia, la actitud que en muchos momentos ha tenido Estados Unidos y la que tiene Alemania, haciendo lo que está haciendo Alemania, reconociendo lo que pasó y además apartando a aquellos que están avanzando desgraciadamente en Alemania sobre esta historia. En fin, queda un trabajo que es el trabajo de ver si todo esto sirve para que la guerra acabe, y eso es lo que yo creo que es más complicado, ¿no, María? Lo más importante, sin duda, que cuanto antes acabe la guerra. Y yo quiero, si me permites, Pepe, darle las gracias a gente como Manu, a gente como Alberto, en este caso Alberto como presidente de una asociación universitaria que lidera una lucha por la dignidad, por los derechos humanos, por la paz, y yo me siento muy orgullosa de que haya jóvenes como Alberto que se echan a las calles, que son capaces de organizar manifestaciones, acampadas, para defender esos valores, ¿no? Que son los que al final hacen que la sociedad merezca la pena y que progresemos y que avancemos. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. No a los muros, no a los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX. También es la casa de palestinos, de judíos y de israelíes. Todos están aquí en su casa. No hay derecho a levantar muros contra nadie. La deriva peronista, la que han llevado a Argentina, es la que pretenden hacer ahora en España y por eso atacan tanto a este presidente, le han difamado y no han respetado, insisto, la democracia. El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión en política nacional y además en un espectáculo que calificaré como chocante. Y yo lo que soy partidario siempre es de que haya la posibilidad de un acuerdo entre la comunidad internacional y sobre todo entre ambas naciones para que haya una realidad de dos estados. Hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Mucha Agenda 2030 lo único que hace es reorientar fondos y especialmente agendas políticas en un sentido ideológico para intentar transformar una sociedad y no atender, sin embargo, los problemas verdaderos de España. Están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. ¿Cómo se puede estar en contra de acabar con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad? Y yo también quiero condenar cómo hay partidos políticos que en este caso señalan a esos universitarios, a esos jóvenes que se están manifestando por la paz, diciendo que están defendiendo a una organización terrorista como Hamás. Me parece un despropósito, me parece que estamos hablando de derechos humanos, que deberíamos estar todos unidos y que estamos hablando de paz. Decía Manu antes, hablaba de algunas cifras y yo creo que es importante poner las cifras porque es un relato absolutamente asimétrico, como bien expresaba él. Estamos hablando de cifras que la frialdad de las cifras es la que es, pero al final son nombres, apellidos, personas detrás de cada número con un drama familiar, ¿no? Los datos que recopilaba esta mañana eran 36.000 personas asesinadas, 15.000 niños y niñas, 20.000 niños huérfanos, 80.000 personas heridas y 10.000 personas bajo los escombros. O sea, yo creo que hay que decirlo con todas las letras. Estamos ante un genocidio y estamos ante una situación terrible y todos los esfuerzos que todos pongamos desde los distintos ámbitos políticos, económicos, universitarios, sociales, periodísticos, son pocos para conseguir un alto al fuego inmediato. Alemania, un ejemplo de reconocimiento del Holocausto y un ejemplo también de superación de una herida muy grande, pero un sitio donde nadie se atreve a hacer proselitismo y propaganda del nazismo y reivindicar el fascismo como está ocurriendo en más de un país, incluso en España. El ejemplo alemán, ¿qué os parece? Bueno, sí. A mí me parece que el ejemplo de superación de Alemania, de reconocer y de condenar unánimemente el Holocausto es tremendo, pero también vemos cómo está surgiendo, incluso hasta en Alemania, partidos que
no lo defienden, pero tampoco lo condenan. Como, no me sale el nombre. Alternativa por Alemania. Y bueno, ya hemos visto también el peligro que representan y que ahora la extrema derecha en estos días esté cambiando de discurso a un tío europeo, porque se ve con posibilidades de, junto al Partido Popular Europeo, gobernar la Comisión Europea, como diciendo ya que Europa no debe desaparecer, sino que hay que cambiar las políticas europeas desde dentro. Y creo que también ahí con esos referentes que hay, Meloni, Le Pen, en España, Abascal, es muy complicado y creo que sí se va a movilizar la gente en esta europea, sobre todo la gente joven. Creo que va a ir a votar como hicieron el 23 de julio para seguir sosteniendo a los partidos progresistas. No voy a censurar que haya sido elegido por mayoría, porque el voto es sagrado y se vota a que uno cree conveniente, pero lo que ha dicho Almeida en los últimos minutos a mí me ha llamado mucho la atención y no me ha gustado precisamente. Y quisiera compartirlo con vosotros para que escuchéis lo que opina el alcalde de Madrid, de la capital del reino. No pretenderá el gobierno de España, mejor dicho, que se puede decir que Israel está cometiendo un genocidio, que del río al mar Palestina vencerá, como dijo Yolanda Díez, que se produzca un reconocimiento del Estado palestino al margen de la Unión Europea e Israel se tenga que quedar callada y tenga que asumir todo eso. Lo que no puede ser es que quienes provocan se hagan ahora los ofendidos. Creo que ya pasó con Argentina, es decir, quien llamó drogadicto a Milei fue Óscar Puente. Y yo insisto, luego lo de Milei a mí no me parece bien, pero que nos vengamos a hacer los ofendidos, quien hace un reconocimiento unilateral de Palestina al margen de la Unión Europea, quien dice que se está cometiendo un genocidio y quien al mismo tiempo dentro del gobierno dice que del río al mar para Palestina es este gobierno. Bueno, yo recuerdo mucha gente que decía qué simpático es Almeida, qué buena persona, se puede hablar con él, qué genial. Pues esta cara que está mostrando el alcalde de Madrid no es, creo, la de la mayoría de los madrileños, aunque el voto... Pepe, perdona, como todos los que dicen ser moderados, ya nos pasó con Gallardón, nos ha pasado con Semper, fue el que precisamente señaló a los universitarios, como nos pasa en Andalucía con el señor Moreno Bonilla. Todos los moderados al final demuestran que son más de derecha que los propios compañeros de derecha en su partido, o sea que es incomprensible. Las declaraciones de Almeida son absolutamente incomprensibles, como las de Ayuso, la semana pasada en el Parlamento madrileño. Estuvo fina también, estuvo fina. Manu levanta. María, yo quería hacer una puntualización, porque creo que desde siendo yo una persona neutra o moderada, ¿vale? Eso de decirle al partido que no tiene tu discurso extremista y extrema derecha, creo que precisamente es un discurso del odio que os pone a la misma par de lo que hacen ellos. ¿Vale? Es una puntualización que quiero hacer. No estoy de acuerdo, Manu, porque a mí me parece que los discursos extremistas son los que tienen contenido de ataque extremista. Es decir, nosotros debatimos hace unos meses, a finales de marzo, debatimos en el Parlamento de Andalucía una iniciativa que trajo Vox, precisamente hablando del pueblo palestino y hablando de la inmigración ilegal. Además, lo hacía el día que el calendario internacional visibilizaba la lucha del mundo entero contra el racismo, o sea, un día señaladito en el calendario. Y Manu, si tú coges el texto, es un texto extremista, es un texto que incita al odio, es un texto donde se dice que se corten todas las ayudas al pueblo palestino, cuando hemos dado las cifras que hemos dado respecto a lo que está pasando, la masacre que está pasando en Palestina. Se habla de la supremacía de nuestra religión, de nuestras creencias, de nuestras vivencias. O sea, esos discursos son unos discursos extremos, son unos discursos extremistas. Y lo que plantea, la hipérbole del discurso que plantea constantemente Vox es un discurso de extrema derecha. Y si nos callamos, porque los que lo combatimos no podemos estar a la altura de ellos, pero si nos callamos es que se asume como relato único lo que ellos plantean. Por tanto, yo creo que no hay que callarse, y ahora más que nunca. Yo soy diputada en el Parlamento de Andalucía, Manu, y yo recibo muchos insultos todos los días. ¿Me callo? O si les contesto es que estoy a la altura de ellos. No. Evidentemente hay que combatir las ideas que me privan a mí de mi libertad o de poder expresar lo que yo pienso, aunque sea diferente de lo que ellos piensen, ¿no? De acuerdo en esa parte, pero igualmente que me lo está diciendo, yo también veo, porque tengo ojos y oídos, insultos de una parte hacia la otra. O sea, no voy a ser yo el que defienda ni a Vox ni al Partido Popular. De hecho, creo que la trayectoria que estoy llevando con el tema del bono de alquiler
se ve claro que no me posiciono ni de un sitio ni de otro. Ahora, llamar a Milei cocainómano, que eso es la realidad. Albert Rivera, cuando en los inicios era extrema derecha, yo quiero recordar que UPyD Ciudadanos era extrema derecha, hasta que apareció Vox. Entonces ahí ya se cambió el relato y ellos eran los moderados, los blandos, y después Vox era la extrema derecha. O sea, a los extremistas, pero déjame hablar un momentito, los extremistas y los que tienen un discurso que no es acorde al siglo XXI, evidentemente hay que combatirlo, evidentemente hay que discutirle. Ahora, entrar en el mismo juego, yo desde mi óptica veo que se entra. Tú me negarás la mayor, yo creo que me negarás la mayor y me dirás que no. Pero yo soy muy friki de la política, veo muchos debates y yo veo que sí, que es fuego cruzado entre las dos partes y que a los dos interesa polarizar a la población para que voten en un sentido o voten en otro. Y así el bipartidismo sigue siendo el eje hegemónico que siempre ha sido en España. Yo lo veo así y sé que tú no lo vas a ver igual, pero bueno, esto es un debate. No, porque no es una generalidad. Es decir, que hay comentarios desafortunados, pues puede haber algún comentario desafortunado en algún momento de alguien concreto, un día concreto, pero no es una tónica, no es un modus operandi, ni es un discurso, ni un hilo conductor de un partido político, ni de quienes lo representamos. En la ciudad de Madrid, algo raro va a pasar. Nuestro alcalde ya no es el mismo, algo hay que investigar. Sus movimientos son fríos, su mirada sin pasión. Los rumores se confirman, hay clonación. Almeida es un robot pequeñito, pero ten cuidadito. Almeida, el verdadero está en paralelo desconocido. Alguien lo vio en Waterloo, perdido y confundido. Gracias a inteligencia artificial, la verdad se conoció. El primo de Austin Powers tomó control. Un clon sin corazón manipula la ciudad, mientras el verdadero busca libertad. Almeida es un robot pequeñito, pero ten cuidadito. Almeida, el verdadero está en paralelo desconocido. Alguien lo vio en Waterloo, perdido y confundido. Voy a llamar a Terminator, porque aquí tiene trabajo. Acabemos con el clon y liberemos a Almeida. Seguro que es mejor el que tenemos ahora. Un facha pequeño y peligroso. Es hora. Almeida es un robot pequeñito, pero ten cuidadito. Almeida, el verdadero está en paralelo desconocido. Alguien lo vio en Waterloo, perdido y confundido. Terminemos con el clon y la verdad dentro de poco saldrá a la luz.
lo que hay enfrente es una máquina constante de atacar. Sí, y ya no solo en la forma, sino en el fondo. Mira, Manu, el otro día lo debatíamos precisamente. Es que Vox y el Partido Popular, en la mayoría de los casos, por acción o por omisión, forman parte de ese discurso de señalar al que piensa diferente. Lo vemos claramente con el movimiento feminista. O sea, ¿Ley influencers? Si tú no... ¿Ley influencers? Pero insisto, perdóname, con el movimiento feminista, déjame que te explique, que desarrolle esto. Si hay mujeres que queremos desarrollarnos, que pensamos distinto, que no queremos cumplir con las reglas establecidas históricamente en una sociedad absolutamente patriarcal, ya se nos señala. Además se nos etiqueta, algunas nos llaman hasta feminazis, ¿no? Es decir, y con eso, con todo, pasa con las mujeres, pasa con los inmigrantes, pasan con los periodistas que no piensan como piensan ciertos sectores de la sociedad. Es decir, y siquiera hablamos de la ley de influencer, hablamos de lo que queramos. Es decir, si es que precisamente la política es rica por eso, ¿no? Porque nos permite hablar de cualquier tema y cada uno aportar su visión de ese asunto. Cada vez menos, ¿eh? Bueno, depende de con quién lo haga. Yo soy una apasionada, una friki, como tú decías, de la política y a mí me encanta debatir sobre cualquier tema. Pero, insisto, es que hay un fondo, un trasfondo que por acción o por omisión, tanto Vox como el Partido Popular, al margen de las formas y de lo que expresan públicamente, que me parece una barbaridad, como el me gusta la fruta de Ayuso, que parece que lo naturalizamos y no pasa nada, pero es un insulto directo al presidente del gobierno del país. A mí me parece que el fondo de estos partidos es muy peligroso y son precisamente los que generan odio y desigualdad. Vamos a ir concluyendo. Yo creo que merece la pena. Alberto te tenía que marcharse porque ya tiene que hacer un hueco en su trabajo. Para nosotros ya ha sido todo un gesto. Pero quiero deciros una cosa. Hay que tener sentido del humor. Y en las últimas horas me ha pasado algo muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y ha sido lo siguiente. Yo he compuesto 2 canciones con la inteligencia artificial. Una de ellas para nosotros, que la pondré al final del programa. Y la otra, que ha resultado ser un éxito alucinante en Argentina. Se llama Al diablo le gusta el rock and roll. No hace falta ser muy listos para saber de qué va la película, pero nos falta un poco de ironía hispánica y en España tenemos mucho arte cuando estas cosas las hacemos y las contamos de esta forma. Resulta que los argentinos se han fijado en la historia y hay una banda que se llama Las Manos de Filippi, que ha sido el azote de todos los gobiernos argentinos y no por menos, evidentemente, el de Milei. Yo espero que os guste. Boludo, no seas pelotudo. Esta es la historia del diablo que viaja en avión con todos los lujos y mucho calor. Arriba, boludo, se está pelotudo. Abajo la cosa se pone peor. Espera a Pedrito Sánchez con sus amigos. El diablo viaja en reactor 6. Al diablo le gusta el rock and roll. Pero mi amigo Carlitos cada día más finito, porque tiene que elegir o no. Se escucha este mensajito, no te equivoques, bonito. Tu voto dura demasiado tiempecito, y si no, fíjate, no argentinos. Boludo, no seas pelotudo, hey. Carajeta, quítate la careta, oye, con el chuletas, no tengas la tarjeta. Voy a llamar a las manos de Filippi para que te comas una galleta, oye. Oye, boludo, pelotudo, no seas que el diablo en reactor baila a su manera. Carlitos se elige cada día más finito. El diablo en avión no baila despacito. El diablo viaja en reactor 6. Al diablo le gusta el rock and roll. Pero mi amigo Carlitos cada día más finito, porque tiene que elegir uno. Boludo, no seas pelotudo, hey.
muchos lujos y mucho calor. Arriba boludos está pelotudo, abajo la cosa se pone peor. Espera Pedrito Sánchez con sus amigos. El diablo viaja en reactor 6. Al diablo le gusta el rock and roll. Pero mi amigo Carlitos cada día más finito. Carlitos está más finito porque cada día tiene menos con lo que contar a fin de mes. Pues ha pasado que la canción se ha convertido en una canción que está sonando en Argentina en este instante y yo soy ajeno al éxito que está teniendo. Y otra historia que os quería contar es la de conseguir que la gente se pronuncie, hable y se moje. Cosa que haces tú, Manu, cosa que haces tú, Jorge, y cosa que haces tú, María, con quien tenía muchas ganas de hablar. Y me gustaría que imaginaréis un poco la reacción que ayer en la Feria del Libro tenemos unos buenos amigos que son el Avedor Dro, una banda de los 80 que está trabajando ahora con sus 40 aniversario. Estaban presentando su libro y yo le mandé esta canción de... Bueno, yo no sé cómo explicaros el tema, pero ¿no tenéis un cierto parecido de Almeida con Austin Powers? Pues esto se escucha en Madrid en este instante y yo aquí tan tranquilo. Algo raro. La ciudad de Madrid, algo raro va a pasar. Nuestro alcalde ya no Mucho ojo, Alberto. mismo, algo hay que investigar. Sus movimientos son fríos, su mirada sin pasión. Los rumores se confirman, hay clonación. Almeida es un robot pequeñito, pero ten cuidadito, Almeida. El verdadero está en paradero desconocido. Alguien lo vio en Waterloo, perdido y confundido. Almeida no es Almeida, es un clon porque nos lo han metido mal. Esto no era. Inteligencia artificial, la verdad se conoció. El primo de Austin Powers tomó control. Un clon sin corazón manipula la ciudad, mientras el verdadero busca libertad. Almeida es un robot pequeñito, pero ten cuidadito, Almeida. El sentido del humor, que es lo que nos falta en este país últimamente, y el sentido del decoro y de la desvergüenza, porque lo que pasa en el Congreso de los Diputados, Alberto, tú lo vas a vivir, es lo que nos llega a través del sistema de megafonía oficial, que está tamizado, pero lo que no se escucha son los gritos, los insultos y el maltrato al que se somete, por ejemplo, al presidente del gobierno y, por ejemplo, a todos los líderes de la oposición, entre ellos. Menos por un lado que por otro, todo hay que decirlo, pero no es normal lo que está pasando. En fin, No es normal. No es normal lo que Se está puede, cuando lees la acta, que las actas detallan todo lo que pasa, con los gritos y demás, hay cosas que no son normales de un parlamento y que no se escuchan por megafonía, pero sí pasan. Pero los taquígrafos sí la ponen, ¿eh? Claro, en la acta se ve perfectamente, además son públicas, cualquiera puede, los diarios de sesiones, acceder. María, y, tu forma. Siento mi disculpo, que vas, ¿no? muchas gracias. Gracias. Adiós, a ti, Alberto. compañero. Gracias Hasta luego, a ti. Alberto. Nos quedamos a tres bandas. Y mucha suerte, ¿eh? Gracias, igualmente. Mucho cuidado con el Adiós. clon de Almeida, a ver si te da algún susto. Bueno, lo que os decía, María, por ti, evidentemente, queríamos tener un momento, un encuentro, porque eres portavoz del PSOE a nivel parlamentario y portavoz del Portavoz PSOE del PSOE de Andalucía y portavoz adjunta en el Parlamento andaluz. adjunta en el Parlamento andaluz, porque es Juan Espadas el portavoz, el titular, Y obviamente. Ángeles Ferri, Y Ángeles Ferri, que algún día tenemos que hablar con ella. por supuesto, va a encantar. Y os estáis haciendo cargo de un partido que se ha partido muchas veces, en muchas ocasiones, y se ha vuelto a recomponer. Y en este instante hay gente de la vieja guardia, María, que no parece compartir estos puntos de vista que, por ejemplo, hoy son noticia, van a ser noticia en todo el mundo, porque hoy son noticia global, mal que le pese a más de uno, ¿eh?
Vamos, pero el PSOE tiene más de 145 años de historia, es un partido de vía ancha donde cabe gente que piensa distinto y hemos sido capaces de discutir y de entendernos a lo largo de la historia muchísimas veces, pero nos avala eso, que llevamos más de 145 años transformando la sociedad de la mano de la gente progresista de este país y ese es nuestro mayor orgullo. Hay que felicitar a Manu porque ha sido admitida a trámite la denuncia por el tema del bono alquiler. Así es. Esto, que parece una cosa así muy humilde, muy de trámite y tal, puede dar más de un disgusto, ¿verdad, Manu? Hombre, y más ahora con las elecciones europeas por medio, yo estoy convencido que no le ha hecho ninguna gracia. Pero cuéntanos en qué consiste, qué ha pasado exactamente. ¿Qué es lo que pasó exactamente con qué? ¿Qué es lo que pone en la demanda? Exactamente. Vale, pues mira, si te soy sincero, como la demanda la ha llevado el abogado que es José y el procurador, nosotros no tenemos la demanda como tal, o sea, sabemos lo que se ha pedido, que es celeridad, intereses de demora por la tardanza en dar el bono joven de alquiler, y no la teníamos toda con nosotros porque es bastante complicado la administración que te admitan a trámite, pero nos hemos encontrado con esa sorpresa y una vez que nos han dado el ok, ya estamos manejando para meter a más personas dentro de la denuncia sabiendo que tenemos ese amparo y nada, hacia adelante. ¿Y conseguiremos que funcione el bono? Eso es imposible, o sea, ya no va a funcionar si después de 2 años y una ayuda que tenía carácter mensual y se va a dar al final todo por la tardanza del gobierno de Andalucía, se va a dar todo de golpe, eso no es una ayuda al alquiler, que a todos nos viene muy bien, pero se ha perdido totalmente la naturaleza de ayuda al alquiler que tenía por la gestión tan mala que han hecho. Cielos de arena y sol, donde las lágrimas caen sin control, grita un pueblo por su libertad, bajo sombras de guerra y fatalidad. Pero escucha el eco en el viento, la solidaridad está creciendo desde todos los rincones del mundo. Se alza una voz, un espíritu profundo.